Hola, buenas tardes. Estamos en la 34 Feria Nacional del Libro de la UAP La FENALI y estamos presentando el libro Miradas Oblicuas, diálogos sobre lo presente de Óscar Alarcón y Luis Chigo. Pues sean bienvenidos, Óscar, Luis. Hola Elda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí esperando la tormenta. Sí, ya viene, exacto. Ya. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Oscar, hola Elda, ¿cómo están? Aquí, buenas tardes. Bien, pues bien contenta por este motivo que nos junta, que es su libro Miradas Oblicuas, diálogos sobre lo presente. Me quedaba pensando hace rato sobre diálogos de lo presente y este guiño al presente y a la memoria y al pasado que se va vertiendo en su libro, que me parece que es muy interesante, publicado por la editorial Nitropes, que hace unos momentos hablábamos que son libros bien bonitos, muy bonitos, cuidados, visualmente, el contenido, bueno, también, por supuesto. Yo recién adquirí uno de Amparo, se me fue el nombre, bueno, de esta cuentista de terror. Amparo Dávila. Amparo Dávila, claro, y los libros son muy bonitos. Pero bueno, el motivo que nos tiene aquí es Miradas Oblicuas, que es un libro sobre, o más bien que tiene como eje la entrevista a 16 escritores y escritoras de diferentes partes de México, del norte y del centro y del sur global, en Argentina y Chile. Pues les voy a platicar un poco, Óscar y Luis, y después me gustaría que entabláramos una conversación, no entrevista, pero una conversación en torno al libro. Pero sí me gustaría empezar a hablar sobre lo importante que me parece a mí la entrevista como género periodístico, pero también como este registro de la memoria. Me parece que entrevistar a alguien que no siempre es tu amigo o es tu amiga, y este acto de hablar de frente y sostener la postura que tienes sobre la literatura en el caso de este libro, es algo que de momento los medios, y lo dicen ustedes en la introducción, los medios culturales han ido dejando de lado. También es importante cómo reflexionas con otra persona y explicas lo que escribes. Algunas de las entrevistas que ustedes hicieron o la mayoría parten del análisis de un libro o parten de la línea cronológica de las escritoras y los escritores. Y también me parece algo interesante que salta en algunas de las respuestas que les dan, es el no estar de acuerdo con la visión del entrevistador o no siempre coincidir, que de repente esta parte de aplaudirnos entre todos no es un ejercicio siempre bien recibido, y algunas de las respuestas que a ustedes les dan en estas entrevistas de largo aliento ponen el dedo en la llaga en algunos temas que siempre es necesario. A mí me parece que en una charla no puedes estar de acuerdo todo el tiempo y que eso convierte que estas entrevistas pues sean muy ricas, que nos vayan dando pistas. A mí me sucedió con algunos autores y autoras que no conocía, y entonces fui a buscar y te da pistas y dices, bueno, sí, por eso contesto esto, ¿no? Porque lleva mucho tiempo trabajándolo, lleva mucho tiempo con esta visión o en este espacio geográfico, y bueno, pues a partir de ahí va teniendo una postura que va defendiendo. También me parece, a mí me gusta mucho leer las entrevistas, disfruto mucho Maremoto Maristain, porque constantemente hay entrevistas a los autores y creo que esa parte nos ayuda a ir entendiendo lo que ya vamos leyendo, sus cuentos, poemas, crónicas. Y Neotrava, aquí en Puebla, me parece que también hace un gran trabajo con eso, permite que vayamos conociendo a los autores y a las autoras sobre temas diversos, temas de momento, y nos van dando este camino para seguir, sobre todo los más jóvenes que se acercan a la literatura. Me parece que Miradas Oblicuas es como un folleto que te dice, mira, podrías leer esto, y quienes no están tan versados en la literatura pueden ir avanzando entre escritores y escritoras de diferentes generaciones, de diferentes lugares, cómo se van moviendo los escritores de acuerdo a conflictos sociales, políticos que van sucediendo en las ciudades que se encuentran, y que nos permite Miradas Oblicuas irlos conociendo a partir de esto. Y bueno,
la entrevista como género periodístico te permite hacer amigos también. Me parece que esto también es bien importante y en Miradas Oblicuas, sobre todo en la entrevista que hace Chigo a Gabriela Cabezón Cámara, al final dice, ya me permitió decirle Gaby. Ya entras con esta complicidad, o cuando le preguntas a Fernanda Melchor sobre la polémica que se suscita, y entonces te va dando estos espacios abiertos que a veces la literatura o el ejercicio de escribir es muy íntimo, es muy individualista. Lo haces, lo escribes, lo publicas y a veces ya no lo vuelves a ver o ya no quieres saber de eso, y las entrevistas te permiten recordar, ¿a poco dije esto? Ay, sí lo escribí, mejor ahora lo niego. Entonces, me parece que Miradas Oblicuas tiene es este punto de partida, y creo que ya no se están publicando, o a lo mejor yo no he visto tantos libros con entrevistas, o más bien los escritores o las entrevistas que ahora se hacen sobre una novedad literaria, pues abarca máximo un párrafo, son las preguntas de cajón, a veces ya ni las preguntas de cajón, a veces solo es lo que un tuit se leyó, un post de Facebook, y eso está haciendo la cultura en la inmediatez, que es algo que también ustedes mencionan en su introducción, que la inmediatez es algo que nos está rodeando todo el tiempo, más ahora que estamos en un momento pandémico, casi post-pandémico pareciera, pero que nos coloca en ese espacio la inmediatez, que una cosa tras otra, y a veces no te da tiempo de ver todo. Y estos libros nos ayudan a poder regresar constantemente a lo que un autor dijo, o que este autor o autora te convenza de comprar sus libros. Eso también es algo importante, sobre todo para la industria del libro, que a veces no tenemos acceso, o lees la contraportada y no te llama la atención, pero luego ves una entrevista y dices, sí lo hubiera yo comprado, ese libro. Bueno, a mí me pareció muy interesante su libro, es un libro muy bonito en todos los aspectos. Me parece que también esta parte punzante que tienen en todas las entrevistas es interesante. Me gustaría que me fueran platicando sobre cuál es la interpretación o cómo se enfrentan ustedes a la entrevista, cuando en el libro ustedes se imaginaron una cosa y ya cuando hacen la entrevista, pues los escritores querían decir otra, o a lo mejor sí hay coincidencias. ¿Cómo se fue dando este proceso con la entrevista que ustedes quieran, o la que más les haya, o que les haya sucedido esto? Sí, bueno, muchísimas gracias, Elda. La verdad es que yo estoy encantado de que tú estés presentando este libro, sobre todo porque eres una cronista, una escritora a la que yo admiro. El trabajo que has realizado en la escritura me parece muy, muy importante, y sobre todo porque la entrevista llega a convertirse en una especie de preámbulo o de herramienta para escribir crónica, ¿no? Entonces, como que estamos muy cercanos en cuanto a los géneros periodísticos que manejamos, tanto Luis, Elda y, bueno, por supuesto yo, ¿no? Entonces, estamos ahí metidos. Bueno, fíjate, creo que de pronto uno va construyendo las entrevistas, y conforme va pasando el tiempo, va apuntalando mejor las preguntas, de manera tal que no se encuentre una pregunta inducida, que no se convierta en una pregunta falaz, que la respuesta de nuestro interlocutor no sea una respuesta que esté arrinconado para que nos diga lo que nosotros queremos que nos diga, como por ejemplo en el caso de Fernanda Melchor que mencionabas, ¿no? Cuando se desata esta polémica sobre los PDFs, a mí me parece interesante cómo Luis lo que hace es no abordar de frente, porque sin duda, si él hubiese abordado de frente esa entrevista, quizás en ese momento se hubiera terminado la charla con Fernanda, ¿no? Entonces, creo que es cierto, de pronto nosotros maquinamos un poco la entrevista, las escribimos en papel, y cuando nos enfrentamos a nuestro interlocutor, de pronto salen otras preguntas, ¿no? Que también se vale, a mí me parece, se vale ir improvisando un poco, o ir modulando también las preguntas que nosotros vamos realizando conforme se va desarrollando la charla, ¿no? Creo que también ahí está una de las herramientas que un
un periodista debe tener, ¿no? La buena improvisación, pero improvisación me refiero a lo documentado que puedes llegar a estar, ¿no? No es como que, híjole, ya se me acabaron las preguntas y ahora pues voy a improvisar, pues a ver, dinos si te gusta el pollo o la res, ¿no? Entonces más bien es como no decir, estoy informado y ahora de las preguntas que quizás quedaron fuera, pues ahora te voy a realizar algunas, ¿no? Esa podría ser como mi primera respuesta para darle la palabra a Luis. Sí, bueno, creo que tocaste varios puntos, como bien dice Oscar, y bueno, gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Y a Elda, gracias por presentar el libro. Como bien dice Oscar, creo que eres una lectora muy crítica y no, pienso que más adelante nos vas a poner bien bonito contra las cuerdas, ¿no? Entonces, de momento, respecto a la pregunta de cómo prepararse para la entrevista, creo que bien tienes razón, ¿no? En esta parte de cómo la entrevista ya dejó de ser un elemento documental, hasta documental, ¿no? Siempre hablo de esto que decía Gabriel García Márquez, de cómo la entrevista ya no servía para nada, ¿no? O lo peor que podías hacer como periodista era hacer una entrevista porque prácticamente podías inventarte lo que podía decirte el entrevistado, ya de ahí, digamos, no variaba, ¿no? En absoluto tu trabajo literario con el trabajo periodístico. Creo que es la parte fundamental también del trabajo que hacemos como Neotrava, que la entrevista tampoco puede ser a este nivel de Pepillo Origel o de Pati Chapoy, que son los dioses del chisme y los dioses de la entrevista, por supuesto. Yo nunca lo he negado ni lo estoy diciendo para menos, pero vaya, sí hay un trabajo de documentación muy fuerte que tiene que ver con la lectura y con una sobrelectura también de la literatura, ¿no? Porque siempre que entrevistamos a un escritor, creo que podemos hablar de esta inspiración, como bien dijo Oscar, que viene de las musas y que habla como de lo que hacen las mañanas, de lo que hacen las tardes para escribir y de cómo se inspira, etcétera, etcétera. Pero no es nuestro interés, ¿no? Y hablo de esta sobrelectura precisamente porque creo que la información literaria es precisamente eso, ¿no? También información. No solo es un producto como del placer para retroalimentar el alma, sino habla de algo necesariamente social o de algo necesariamente político en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido de que nos toca a todos y podemos hablar de ello. No sé, la parte también que tiene mucho que ver con esto es cómo dimensionamos el error, ¿no? Porque a pesar de que es una época que tiene mucho este interés en hablar de estos errores, en decir como, bueno, ya no juzgues a alguien por lo que hizo mal, o etcétera, 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 no todos cometemos errores. Bueno, en cierto punto, y otros etcéteras, ¿no? Hay que dimensionar también que el entrevistado no lo sabe todo, porque esa es la postura general, ¿no? Del periodista muchas veces. El político no sabe, el artista no sabe, el literato no sabe, y si ellos no saben, mucho menos sabe la sociedad en general. Es una postura un poco, pues lo voy a decir así, pedante, ¿no? Por parte de muchos periodistas que sí he llegado a conocer y que sí he visto como directamente. Entonces también hay que decir eso, ¿no? Puedes leer todo un corpus literario de una persona y eso no te da como la pauta necesaria para poder trabajar a plenitud lo que está diciendo el autor. Caso similar me pasó en el libro con Daniela Tarazona, ¿no? Yo pensé haber abordado y leído la obra de Tarazona como con mucha profundidad, haber sacado los conceptos precisos, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando hablo con Tarazona me dice, pues es que yo no puse nada de eso en el libro, ¿no? Me parece muy interesante como lector ese punto de vista, pero no lo puse. Entonces, bueno, fue una cosa muy, muy curiosa. Pero bueno, es eso, ¿no? Al final hablar también como de esta compenetración que podemos tener con el autor y de cómo también el autor, esto no lo ponemos en el libro, pero cómo el autor al final también dice, bueno, me gustó mucho la entrevista, no habían hecho estas preguntas, o siempre que viene el reportero o el periodista a entrevistarme, pues me pregunta como lo básico, ¿no? Que si se llama temporada de huracanes, ¿qué huracanes has vivido en tu vida, no? Entonces eso habla de que no se leyó el libro ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, habla como de esa retroalimentación muy gustosa que tenemos con la literatura, pero también con el trato humano hacia el creador de literatura. Retomando un poco esto que dices, Chigo, sobre que ya no hay en este ejercicio periodístico, o sea, sí lo hay, pero digamos que en los medios masivos está su ausencia constantemente de no preguntar algo concreto de los libros o no leerlos, más bien solo se leen a veces las reseñas de las reseñas y con eso llegan.
y están plagados los lugares comunes de las preguntas y los autores terminan por contestar lo mismo en todos lados porque pues siempre les preguntan lo mismo y me parece que es algo bien bonito lo que tú mencionas, que al final de la entrevista siempre se agradece que alguien te pregunte cosas que de veras escribiste o que está relacionado con tu ejercicio de escritura, pero finalmente no hay espacios, ¿no? Es algo real es que no hay espacios, hay un límite de caracteres para presentar, que ahora muchos medios electrónicos sobre todo están llenos de publicidad y entonces terminas, o al menos yo termino por cerrar la página porque ya no aguanto los videos que se están proyectando todo el tiempo. ¿Por qué ustedes le apuestan a construir un libro de entrevistas de largo aliento? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Por supuesto que no todas las personas acceden a libros, pero me parece que también la oferta en línea es a veces muy, muy precaria, sobre todo y relacionado con la entrevista. ¿Por qué ustedes le apuestan a un libro con este tipo de entrevistas? Yo creo que justo por esto, ¿no? Justo lo que acabas de mencionar, Elda, encontramos ya tan pocos espacios para el periodismo y por supuesto para la literatura en medios electrónicos que consideramos que es importante retomarlo, ¿no? Yo quisiera decir que no es completamente la responsabilidad del periodista que los espacios se hayan ido perdiendo. Justo lo que acabas de mencionar, ¿no? El medio tiene que subsistir de alguna u otra forma y entonces lo que hace es buscar vender la publicidad, eso en primera instancia. Y en segunda, como todo ya es inmediato, son 140 caracteres, 280 caracteres nada más, abro un hilo y entonces tengo que consumir y consumir y consumir, que entonces en lugar de informarnos, pues nos desinformamos, ¿no? Hay múltiples ejemplos de esto que estamos mencionando. Hay gente que de pronto dicen que dijo lo que no dijo y ya sabemos que se castiga en redes sociales, ¿no? Entonces, creo que ahí se encuentra una gran problemática y lo repito, ¿no? No es problema a veces del periodista porque también tiene que comer y tiene que salir a cubrir 5 notas y hacer una entrevista y entonces le pasan el libro y dice, bueno, pues es que yo no sé ni quiénes son estos tipos, pues voy a leer La Cuarta de Forros, lo que mencionabas ahorita, ¿no? Bueno, pues voy a ver una entrevista y de ahí voy a sacar unas preguntas y les voy a hacer otras preguntas, ¿no? Entonces creo que no es problema en ocasiones del periodista, lo que sí tendría que estar siempre bien informado, ¿no? O especializarse a veces o ultra especializarse en la fuente, también es bastante complicado en el caso del periodista, ¿no? Y nosotros le apostamos justo por eso, porque creo que no hay estos espacios, o mejor dicho, se han perdido, ¿no? Como libros como El oficio del escritor o lo que se publicaba en el Paris Review o el mismo Mauricio Bárez publicando a los 30 años de Charles Bukowski, un libro de entrevistas. Es decir, 30 años de entrevistas a Bukowski me parece también muy, muy importante, ¿no? Entonces, hay una cantidad de libros que por lo menos a mí me han marcado, libros como el de Mónica Marinstein, justamente lo que acabas de mencionar, este título que a mí siempre me ha parecido desafortunado, aunque por supuesto vende un montón, La última entrevista a Roberto Bolaño, ¿no? Entonces, esos libros a mí me marcaron, los de José Ángel Leiva, y eran entrevistas de fondo. Eso es lo que yo aprendí en esos libros, ¿no? Y que a mí me gustaba mucho que se publicara también en suplementos las entrevistas que yo realizaba, aunque fueran entrevistas extensas, ¿no? Existía esa posibilidad, lo trasladamos a lo electrónico en www.neotrava.com y ahí nosotros nos damos cuenta que puede encontrar lectores, aunque tampoco sabemos cuántas personas realmente leen una entrevista extensa que nosotros pongamos, ¿no? Pero sinceramente tampoco es como muy importante, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es el ejercicio periodístico que nosotros llevamos a cabo. Sí, bueno, en mi caso yo agregaría ahí dos variantes, ¿no? También. La primera es una que mencionaba Katia Rejón, una periodista cultural de Yucatán, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando hablaba bueno, en un artículo en el que hablaba cómo hacer periodismo cultural, lo que decía era, quizás muy exigente, pero lo que decía era, el periodista cultural tiene que estar entre un, digamos, redactor cualquiera de un periódico y un crítico de arte, ¿no? Eso ya es mucho, como mucha exigencia para un periodista cultural, pero como bien dice Oscar, también es cierto, ¿no? Que si estás en el medio, de alguna forma tendrías que tener una forma, una visión específica para poder tocar los temas culturales.
no es solo que se haga la feria del mole de caderas y ya haces tu nota de que todos los años hay siempre una feria del mole de caderas, ¿no? Y eso al final no dice nada, no da nueva información, no plantea un escenario diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, también creo que la labor que hemos hecho en Neotrava tiene mucho que ver con la concepción que tenemos sobre los lectores, ¿no? La gente también dice, es que ya nadie lee, ¿no? En esta época. Bueno, la pregunta es, más bien creo que sí están ahí, pero no hemos llegado a ellos, o ellos van a llegar solitos a nosotros. Sería un poco incrédulo de nuestra parte plantear que la gente ya no lee, sobre todo cuando el medio de comunicación o las vías de comunicación actualmente pues, son todas leer y escribir. Claro, no se trata de leer y escribir un libro, ¿no? Pero sí, digamos, estamos acostumbrados a ese ejercicio cotidiano. Entonces, la apuesta de Neotrava desde hace 10 años, cuando yo todavía ni estaba en el medio, pues siempre ha sido esa. Trabajar la entrevista de fondo, cronicar a la par en que estamos haciendo la entrevista, hablar de cómo se ve el entrevistado, qué es lo que está haciendo, pues incluso el espacio, si se puede, ¿no? De vivencia, donde lleva a cabo la literatura o la pintura o lo que sea que realice. En este caso, repito, creo que seríamos muy ingenuos creyendo que no hay lectores. La prueba es que, otra vez poniendo este icónico ejemplo de Fernanda Melchor, pones una nota que dice Melchor dijo esto de los PDFs y las nalgas, y tú como, no sé qué. Entras a la nota y resulta que hay todo un contexto, y si lo tiene, está bien, y si no lo tiene, pues ya valió, porque lo mismo te puede decir que está en Alemania, viviendo en Alemania, y resulta que Melchor estaba comiendo nieve de vapor Benatlisco, ¿no? No sé, algo así por el estilo. Entonces, creo que esa es la cuestión también, ¿no? Muchas veces, ¿cómo quieres llevar a cabo el periodismo? Y como bien dice Oscar, ¿cuáles son tus propuestas y cuáles son también tus posibilidades de hacer periodismo de fondo? Creo que los medios, como bien dice, ya no están trabajando en eso porque lo que hay que hacer es ganar dinero de la información. Entonces, mientras podamos zafarnos de eso, mientras tengamos el tiempo y la juventud para hacer eso, lo seguiremos haciendo en esa cuestión. Bueno, tú sí, yo ya no tanta. Tú sí, Chigo, tú sí la tienes. Esto que ustedes comentan es muy interesante porque creo que detrás de esto hay una esperanza en que sí hay un lado B de las cosas y sí hay una resistencia de quienes están en los medios haciendo estas otras formas de comunicación desde diferentes vertientes, y me parece que esto ayuda a registrar la memoria de nuestro tiempo. Llevamos 21 años de este nuevo siglo y parece que los 90 siguen aquí juntos, ¿no? Creo que nos ha costado mucho trabajo históricamente saltar del siglo XX al siglo XXI, y de repente creemos que el 94 pasó ayer y luego nos damos cuenta que el ejército zapatista ya tiene más de 30 años, y entonces esta parte del registro de la memoria presente, como lo sugiere el subtítulo del libro, Diálogos sobre lo presente, ustedes tienen la intención con este libro de registrar la memoria de nuestro tiempo, es decir, de este momento histórico que estamos viviendo como una pandemia mundial, o realmente ustedes solamente les gusta entrevistar a las personas y que suceda un libro, porque también esta parte no siempre de estar encasillando hacer un libro para un propósito final y grande, sino porque lo quisimos hacer y porque podemos, porque pueden ustedes, ¿no? Entonces, esto es una intención de registrar la memoria de este siglo XXI. ¿Lo piensan así? ¿Cómo lo ven ustedes? Luis, si quieres contestar. Es una muy buena pregunta y sí me dejó pensando, ¿no? Y prefiero responderla después de ti. No, sí, claro. Es que creo que tienes una mejor visión sobre eso, ¿no? Sobre todo por la juventud. Caray. Bueno, yo siempre he sido también llevo una desventaja fuerte con mi generación. Sí, soy más viejo que todos, ¿no? Entonces, no. Soy un alma vieja. Soy un alma vieja en un cuerpo joven. No, creo que todo periodismo siempre es un registro de la actualidad, ¿no? Desde la visión filosófica, por ejemplo, eso es imposible. Es decir, la historia nos va a decir qué es lo que se queda y qué es lo que no, en 100 años, en 200 años. Pero por eso, o justamente por eso, el periodista tendría que ser como la figura que reta al tiempo, ¿no? Porque tiene esta conciencia de decir que algo se debe quedar en el presente.
curiosamente, no viene precisamente de un registro o de un deseo de registrar una actualidad, porque lo que nos damos cuenta, Oscar y yo, cuando estamos escribiendo el libro, sin pensar que iba a llegar en algún momento la posibilidad de publicar un libro con las entrevistas que hacíamos en el sitio, sí, lo que nos damos cuenta es que se comunican los entrevistados. Algo muy padre y muy similar, o quisimos hacer algo muy similar a lo que hizo Fernando del Paso con Juan José Arriola en este libro que habla, o es biográfico, sobre Juan José Arriola, repito, que es el entrevistado desaparece, ¿no? Perdón, el entrevistador desaparece y se queda lo que dice el entrevistado. Y encontramos cosas que son muy actuales y que a lo mejor hace 10 años la gente se burlaba mucho de ellos o no creía que fueran a llegar a ser trascendentales. Caso como las teorías de género, la violencia del Estado, bueno, esa siempre ha estado, pero hace 8 años, hace 7 años, cuando lo de Ayotzinapa, salíamos a las calles y bueno, lo que han dicho siempre de los estudiantes que salen a las calles, ¿no? Son revoltosos, son esto, son lo otro, y había un problema muy grave ahí, ¿no? Había un problema muy grave. El Estado había colaborado para desaparecer estudiantes que iban a ser profesores, a fin de cuentas. Aunque haya gente que hace teoría que piense que, por ejemplo, lo de Ayotzinapa acapara mucho otros problemas relacionados con la violencia, Ayotzinapa no ha dejado de estar presente desde 2014 a la fecha, sigue latente y nos seguimos preguntando dónde están, ¿no? Ya ni siquiera con la intención sí con la esperanza de encontrarlos con vida, pero más bien como para resolver una cuestión que es cotidiana, que todavía es cotidiana a pesar de los discursos oficiales, y esa violencia que históricamente viene del Estado, pues sigue otra vez presente y sigue nuestras reflexiones. Y aprovechando que esta es la Feria Nacional del Libro de la UAP, decir eso, cuando en marzo del año pasado los estudiantes salen a las calles, nos damos cuenta más que nunca que es un problema que sigue latente. Claro, viene la pandemia y todo esto se viene abajo, entonces encontramos más bien, si no una memoria, al menos sí temáticas que nos dicen algo de lo que está sucediendo en la actualidad y que cada día se vuelven más envolventes. También habría ahí, nada más para terminar esta parte, yo agregaría que habría que cuestionarse por ejemplo, el papel de las redes sociales en todo esto, porque muchas de las cosas que vemos, que se hablan continuamente en redes sociales, en la realidad no están, ¿no? Entonces, todo el mundo peleando ahorita por si el lenguaje inclusivo es o no válido, si estoy a favor, si estoy en contra, y bueno, sales y la verdad es que la gente está más preocupada por si a sus hijos les va a dar COVID en el regreso a clases, ¿no? No está preocupada por cómo tiene que hablar. Entonces, va más o menos por ahí, yo diría. Sí, yo creo, Elda, fíjate, es una muy buena lectura la que haces y por supuesto es una muy buena pregunta, ¿sí? Con este planteamiento, ¿no? Porque, por supuesto, cuando tú nos expones esta pregunta, de pronto también uno dice, ay, creo que fue muy arriesgado ponerle así, ¿no? Pero no, hace uno la reflexión y a mí me parece que hay un continuum, ¿no? De situaciones espantosas. Como bien dice Luis, ¿no? Tenemos Ayotzinapa, pero también tenemos más de 90,000 personas desaparecidas en una cuestión que tiene que ver con el Estado sin que se esté acusando de manera directa y al mismo tiempo, pues hay una responsabilidad, ¿no? O sea, sí, y también sin ponerle nombres, porque si vamos más atrás, entonces veremos que no solamente es Ayotzinapa, sino que también es Acteal, es Aguas Blancas, es Atenco y por supuesto también es el Halconazo y es el 68 y así, entonces ese también es un tema presente en nuestra cotidianidad, ¿no? Parece ser que la violencia ha permeado o ha construido o siempre ha acompañado la construcción de este país. Eso pareciera ser, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son los que se van envolviendo en nuestro libro. Otro tema también, como bien dice Luis, ¿no? Las problemáticas o las perspectivas de género, no solamente sobre el feminismo, sino también aquí me parece muy importante preguntarse qué significa ser hombre, ser varón en este siglo XXI, ¿no? En el año 2021. Entonces ahí aparece Federico Vite cuestionándose sobre eso, lo mismo que aparece en otros entrevistados, ¿no? Alejandro Zambra, perdón, se me estaba pasando, Alejandro Zambra, no solamente cuestionándose sobre
qué cosa es ser hombre, sino también qué cosa es ser papá. Y luego también otra situación importantísima, que a mí es una de las entrevistas que más me gusta de Luis, la de Zambra, qué cosa significa ser padrastro, ¿no? En esta sociedad. Es decir, cuando somos pequeños, jamás se nos inculca en algún momento decir, bueno, tú puedes ser papá, pero también sería lindo si fueras padrastro, porque entonces padrastro es una palabra gigantesca y pareciera ser que es algo brutal, ¿no? Como decir, si eres padrastro, entonces es algo terrible. Entonces, ¿cómo también resignificar estas palabras, no? Es decir, bueno, ok, puedo estar con alguien que tiene hijos y no necesariamente ser míos, pero en el momento en el que yo decido entablar una relación de pareja con esta persona, pues también pasan a ser mis hijas o mis hijos, ¿no? Entonces es importante cómo también hay que quitarle estas cargas negativas al rol, ¿no? Entonces estos temas son los que van permeando. Los viajes, por supuesto, que también han estado desde hace mucho tiempo entre nosotros, el humor, Ayotzinapa, la violencia de Estado, lo que también dice Diana del Ángel y que contrasta con lo que menciona Trino Maldonado. Entonces creo que son preguntas que llevan mucho tiempo también desarrollándose en nuestro país y justo por eso es que es diálogo sobre lo presente. Sí, me parece que también está esta afirmación o esta parte de la respuesta que hace Ana Fuentes Montes de Oca cuando te dice, ojalá también se les pregunte a los papás cómo vinculan su paternidad con escribir. Cuando tú le preguntas cómo maneja ella la maternidad, el hecho de ser madre con escribir y que por supuesto lleva una reducción de tiempo y demás cosas. Y estos temas que ustedes ya lo adelantaron, sobre el tema de la violencia, yo encontré ese hilo, todas las entrevistas hablaban de eso, en particular Alejandro Zambra y Gabriela Cabezón Cámara con las dictaduras militares que hubo respectivamente en sus países, en Argentina y en Chile, y estos temas del dolor, las desapariciones, la represión, la criminalización de la ciudadanía, de la gente de a pie, parece que está en el aire, es algo que es común en las respuestas y que me parece que es trágico, pero bueno, también es una forma de evidenciar qué está pasando a lo largo del país. Estos temas que van manejando ustedes en las entrevistas, sobre todo de violencia, y esto que hablaban de género, porque es algo, como bien refería Luis hace un ratito, esto del lenguaje incluyente y que más tardas en escribir que en ir a leer de qué se trata o de qué va. ¿Estos temas son importantes para ustedes o se dieron cuenta que aparecieron en las respuestas al final? Es decir, cuando ya estaban seleccionando dijeron, ay, pues es que todos hablan de violencia, igual y si metemos una que es un poco más relax para que tomemos distancia de esto, o es una obsesión, porque esto también nos pasa. Yo tengo una cierta obsesión con leer sobre esos temas, me gustan esos temas y no es como desde una parte morbosa, sino me parece que es algo que tiene que estar activo, porque si no corre el riesgo de desaparecer, de ser olvidado, y tampoco hay que estar viviendo con ello todo el tiempo porque sería imposible estar el día a día. Pero estos temas, ¿ustedes los fueron guiando o no? ¿O realmente fue al final que dijeron, aquí están, ¿no? Están en todas las respuestas? Yo siento que de pronto se impone el tema, ¿no? Solito, o sea, por así decirlo, ¿no? Decía Magali Tercero que ella en una entrevista con Daniel Sada, el mismo Daniel Sada le decía que se le imponía el tema a un novelista. Yo creo que también se le impone a un lector y después cuando te conviertes en escritor, como bien lo menciona Zelda, me parece que el tema se te va imponiendo, ¿no? A últimas fechas o a últimos meses, mejor dicho, he tratado de ya no leer tanta ficción para meterme más en temas periodísticos y uno se va encontrando con que efectivamente hay temas desgarradores que le llaman a uno mucho la atención para observarlos y leerlos sin el morbo que estás mencionando, sino como el ejercicio periodístico que nos está entregando una cara espantosa de nuestra realidad mexicana, ¿no? Acabo de leer el libro La fosa del agua de Lidiet Carrión, sobre la desaparición de mujeres en el Estado de México,
Y bueno, es una cosa atroz, ¿no? Es un libro que te estruja el corazón completamente, pero que te lo estruja doblemente cuando te das cuenta que no es un libro de ficción, sino un enorme trabajo de investigación periodística, ¿no? Entonces, creo que los temas se te van imponiendo porque desafortunadamente es lo que uno está viviendo, ¿no? Así como de pronto le preguntábamos a la gente del norte cuando decíamos, ¿por qué escribes novelas sobre el narco, no? Entonces, pues porque es lo que veo cotidianamente. Y de pronto entonces pareciera ser que esa violencia y que esa realidad nos está cayendo encima, no solamente a la gente del norte del país, sino también a la del centro. Y cuando volteamos, pues nos damos cuenta que en realidad hemos vivido así, ¿no? Y que los temas estaban ahí y que lo único que hay que hacer es buscarlos para que nosotros empecemos a platicar sobre ello, ¿no? Creo que al final de cuentas los temas sobre violencia, sobre viajes, sobre masculinidad se imponen, ¿no? Aunque no queramos. Hay muchos memes y hay mucha burla sobre estas modificaciones lingüísticas, pero todo el mundo está hablando de ello, ¿no? O sea, eso también es interesante. Sí, bueno, yo también creo que corremos un riesgo muy grave con lo que estás diciendo, ¿no? Que es que, pues, lo voy a decir así, que nos llamen aliades, ¿no? Con la labor que hacemos, por ejemplo, respecto al género, sabiendo lo que eso significa, ¿no? En la dimensión social. Sí nos preocupa. Yo lo voy a ver como desde de la perspectiva personal y bueno, quien adquiere el libro en el prólogo lo puede ver, lo decimos de manera muy clara. El trabajo periodístico que estamos haciendo en las entrevistas sí está muy relacionado o está relacionado fuertemente con las transformaciones, por decirlo así, personales que estamos teniendo en la época en la que lo estamos escribiendo. Exactamente hace poco más de un año. Pues sí, de las coincidencias que estamos teniendo tanto Oscar como yo en psicológicas, del género, y sobre todo en nuestra labor docente, que todavía, bueno, en ese momento yo todavía tenía labor docente, los tres aquí somos docentes, y creo que sería también muy irreverente si nuestra postura fuera completamente intolerante respecto a ciertas perspectivas, porque estamos trabajando con varias mentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay una preocupación y quizá algo que no se le pide al docente muchas veces es ser empático con lo que le está sucediendo a su alrededor, ¿no? Es decir, si se me acerca un chavo que es trans o una chava que es trans, respecto a lo que estábamos hablando, y me dice, quiero que me llame de tal forma, pues, o sea, ni siquiera es cuestión como de educación, es cuestión de que tú eres docente y comprendes que estás manejando una diversidad impresionante en un solo salón de clases y bueno, lo asumes. Pero la cuestión de la masculinidad, la cuestión de la violencia se impone porque, aunque sea incluso de tipo comercial, ¿no? Como lo han tratado algunos, pues como bien dice Oscar, está ahí todo el tiempo, ¿no? Abres las redes sociales y lo primero que te aparece o es alguien que está defendiendo a la chavita o alguien que está despotricando así contra todos los transexuales o todos los transgéneros, ¿no? Y con el clásico argumento aparte, es que yo también tengo amigos gays y bla, 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 ¿no? Entonces, pues está ahí el tema, ¿no? Yo siempre digo, terminando un poco esta parte, que si mi intención fuera hacerle, por ejemplo, también hacemos reseñas, ¿no? En Miotrava, de los libros que vamos leyendo, si mi intención fuera hacerle daño a un escritor, es decir, que no me haya gustado su obra y quisiera hacerle daño a nivel periodístico, le hago más daño no publicando una reseña que publicándola, ¿no? Porque sea negativa o sea positiva, pues alguien está hablando sobre eso. Caso similar pasó, por ejemplo, con Paradise de Fernanda Melchor, ¿no? Todo el mundo diciendo, es una mala novela, qué fea, qué terrible. Pues sí, pero le acabas de hacer una reseña de 6 hojas en una revista nacional, ¿no? La gente la va a leer, va a estar ahí. Lo mismo quienes están en contra de estas temáticas. Entonces, siento que tiene mucho que ver, como bien dice Oscar, con que el tema se impone, pero también en que asumimos que como personas podemos también hacer un trabajo similar en el periodismo, ¿no? De transformación, de hablar, de discutir, ni siquiera de imponer una verdad, sino de preguntarle a Gabriela Cabezón Cámara, a Federico Vite, a quien sea, bueno, ¿tú qué opinas sobre esto, no? Tu creación literaria, tú que eres un escritor o escritora reconocido, reconocida, ¿qué opinas sobre esto que está pasando? Y bueno, las respuestas son maravillosas en ese sentido. Tienes razón sobre que haces más daño no escribiendo, porque
yo por el chisme, sí voy y lo leo para decir, no, tenía razón Chigo o no tenía razón. Nosotros no hemos escrito sobre Paradise. Por cierto. Bueno. A lo largo de las respuestas que les van dando, hay dos que de repente me hicieron pensar qué se está haciendo en Puebla o cómo se escribe en Puebla, cómo escribimos desde Puebla. Federico Vite dijo que los poblanos nos extrañamos si nos tocan o nos abrazan, y eso me interpeló y dije, sí es cierto, es totalmente de poblanos el tener una sana distancia mucho antes de la pandemia, ¿no? O de hacernos que no nos conocemos, aunque nos hayamos platicado ayer. Es algo muy poblano, estas cosas que suceden, y Federico Vite lo dice, cuando llega a Puebla, pues esto le cuesta trabajo porque además viene de la costa, de un espacio donde la forma de interactuar es diferente. Y después Ana Fuentes Montes de Oca cita a Elma Correa, reciente premiada, sobre qué pasa con la centralización en la escritura, y ella responde que esa es idea del centro, que esa es idea, por no decirlo, de la Ciudad de México, y se acabó porque finalmente en lo largo del país, ella es del norte, se sigue escribiendo y se sigue publicando. ¿Ustedes creen que se esté escribiendo en Puebla de alguna forma? Ustedes están publicando un libro, yo estoy todavía en un ejercicio también de escritura, hay muchos de nuestras generaciones que están escribiendo, pero ¿creen que hay algo que como poblanos, además de las formas que tenemos en la escritura, nos esté identificando, o solamente es por ponerlos en una temática, o más bien es conveniente que no exista? Porque también eso está bien, ubicarnos en una forma más general y no decir soy de Puebla porque ya leí que no te gusta que te abracen dentro de tus textos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es algo que esas respuestas a las entrevistas que ustedes hacen me dejaron pensando, y que adelanto no tengo una respuesta para eso. Está buenísimo. Yo creo que si algo ha aportado Puebla, aparte de los estridentistas, pues es un poco el cyberpunk, ¿no? Creo que si nosotros volteamos a lo que hizo Porcayo en su tiempo, digo, sabemos que no es de Puebla Porcayo, pero se ha formado aquí, ¿no? Y también lo que ha hecho José Luis Zárate. Entonces creo que ellos serían como dos referentes tremendos de la literatura poblana. Pues vamos a decirle no tanto comercial, ¿no? Que al final de cuentas son como del tipo de literatura que nosotros gustamos, los tres. Fíjate que es muy interesante, Elda, porque hace casi un año, en diciembre del 2020, fui jurado del premio estatal en Sonora, el premio del libro sonorense en el área de crónica. Y llegaron cerca de 23 libros de crónicas en Sonora. Uno pensaría pues que si en Puebla se desarrollara un concurso similar, no sé si llegarían 23 libros de cronistas, ¿no? No sé. Lo cual pues hace uno que de pronto se bajonee y que digas, híjole, entonces, ¿dónde está la otra parte de la escritura? No solamente la literatura, ¿no? Como ya te decía yo, en algún momento podemos voltear a ver lo que está haciendo José Luis Zárate con La Ruta del Hielo y la Sal, aunque es, por supuesto, una reedición, pero está publicando constantemente, ¿no? Y Porcayo, que también va a estar en la FENALI, va a estar presentando, o me parece que ya presentó uno de sus libros. Es decir, ahí están dos representantes tremendos de la literatura poblana, pero no sé si el periodismo nos esté alcanzando tanto a Puebla, o en una de esas también me estoy quedando yo corto en mis lecturas sobre escritores poblanos. No es que los odie, y por supuesto mi reconocimiento a toda la gente que está haciendo periodismo, pero creo que le hace, bueno, no sé si le haga falta, por lo menos creo que no está enfocándose editorialmente hacia lo literario, ¿no? Hay otro tipo de periodismo muy valioso, sabemos lo que está haciendo, por ejemplo, Lado B, pero por supuesto se aleja un poco en cuanto a lo literario, ¿no? Sí, bueno, yo ahí sí, mi juventud no me va a servir de mucho para hablar de quién sí y quién no está en la escena, pero bueno, también vienen a la mente nombres como el de Isa González, pues que también tiene un buen de libros, que no es realista como tal, o que no está dada como a escribir desde el realismo, tiene su propia perspectiva, tiene autores
sus autores como de cabecera son bastante contemporáneos, etcétera, etcétera. Lo que pasa creo que es, solemos ser hostiles, ¿no? Pues con la creación de la cultura en el Estado. Hace poco alguien decía en uno de estos conversatorios culturales, por ejemplo, que publicar entrevista en físico, en papel, era una cosa rancia, ¿no? Entonces, pues que entonces, ¿cómo la publico? ¿Echo fuegos artificiales o te hago un libro pop-up para que Fernanda Melchor salga de entre las páginas? Sería maravilloso si incluyera también eso. Sí, que viéramos el libro y ahí saliera Oscar, ¿no? En 3D, sí, entonces, bueno, más bien es como, hay un periodismo que sí es canónico, hay un periodismo que sí es rancio, por supuesto que sí, hay un periodismo que todavía piensa que va a entrar a prensa corriendo para, no sé, salir a la primera hora del domingo. Todavía existe, por supuesto, el periódico, pero cada vez es menos. O sea, las cosas que creemos en este momento que son valiosas para nuestra época, en el próximo año ya no están, ¿no? Así de simple. Caso de los periódicos, por ejemplo. No sé, habría que revisar mucho la escena literaria, habría que revisar las instituciones, cómo están haciendo literatura, y nada más para terminar esta parte, yo diría que los que estamos haciendo docencia de literatura o de humanidades también habríamos que revisar cómo se le enseñamos a los chavos, porque hay muchos talentos. Oscar es, por supuesto, uno de los promotores más fuertes de esto en el Estado, él lo sabe. Caso que tiene 2 premios de cuento estatales o nacionales, no recuerdo, en su trayectoria, de los chavos que van a su taller de cuento. Pero generalmente, ¿cómo enseñamos la literatura? ¿No? O sea, si pones al chavo a leer El Quijote o Homero, pues olvídate, ya lo perdiste completamente. Entonces, probablemente eso sea que reduce la capacidad de gente que se dedica a las letras en Puebla. O cuando ya están en las instituciones que les enseñan a escribir, pues nuevamente, ¿no? Si te encuentras con este panorama hasta en las universidades, pues se vuelve conflictivo. Si es más importante sacar un papel para tener una beca con CONACYT que publicar un libro de cuentos, pues ya desde ahí perdemos como el panorama o el radar de escritores poblanos que hacen algo de forma literaria, hasta el periodismo literario. Yo quisiera reforzar lo que acaba de decir Luis, ¿no? Porque efectivamente ese conversatorio yo también lo vi, y yo quisiera decir que ni todos los jóvenes tienen todas las verdades, ni tienen todas las verdades resueltas, ni todos los viejos estamos equivocados, ¿no? O sea, creo que eso es así importante equilibrarlo. Es decir, hay que reconocer a las juventudes, a todos los chicos que vienen impulsando. Por supuesto que hay que darles todos los espacios, pero también, por supuesto, hay que observar el camino que hemos trazado las generaciones más grandes, ¿no? Y no por eso quiere decir que nosotros vamos a instaurar un canon. O sea, no, pues también hemos recorrido y también ahí está el trabajo. Entonces creo que eso, ¿no? Podría venir bien para poder equilibrar, ¿no? Justo estas broncas que de pronto tenemos no solamente con lo lingüístico, sino entre jóvenes y viejos. Creo que, bueno, no soy tan viejo, pero ya voy para allá, ¿no? O sea, ya estoy más cerca de los 50 que de los 20. Entonces creo que eso sería importante. Ni todos los chavos van a solucionar los problemas mundiales, ni todos los viejos nos hemos equivocado en las decisiones y en las acciones y en la literatura que hemos escrito. Sí, pues creo que ya para ir cerrando, porque estamos justitos de tiempo, coincido con esto, y ustedes lo mencionan, que este libro fue una pequeña escuela periodística para 2 chicas que en ese momento estudiaban el bachillerato. Por supuesto, sabemos que los talleres que Oscar en Puebla ha impulsado, y creo que es bien importante también señalar que quienes escriban, las nuevas generaciones o las generaciones que ya estamos más adelante, pues nos formamos así en talleres, nos formamos también a través de libros como estos, como este. A mí me parece que acerca muchísimo a poder creer que es importante conocer la voz de los otros, de las otras, y que tus preguntas también son pertinentes, los cuestionamientos que tienes sobre lo establecido, sobre estos cánones, también son contemporáneas y son importantes para responderse en este momento. Pues les agradezco muchísimo, Oscar, Luis, por convocarme a esto, por permitirnos platicar sobre literatura y entrevista, que es algo que creo que a los 3 nos gusta mucho, y que celebro mucho su libro, porque permite que el periodismo se vuelva a colocar en un espacio presente para quienes no han volteado a ver estas
otras formas de comunicarse entre escritores. Pues muchas gracias por Miradas Oblicuas y gracias por comentarnos aquí cómo ven su querido libro. No, al contrario, Elda, muchísimas gracias a ti. Esperemos ya leerte pronto en un libro, también en un libro físico, aunque la gente diga que está medio rancio publicar, pero en físico. No, esperemos ya leerte en papel, por supuesto. Agradecerle a Nitro Press por la oportunidad de publicar este libro, Miradas Oblicuas, y bueno, por supuesto a la FENALI. Por ahí vimos a Miguel Huesca, a Alejandro Paniagua, que estaban escribiendo. Les mandamos un saludo y un abrazo a Curris Prudencia, que también compartió, ¿no? Luis. Sí, nada, gracias a todos los que estuvieron presentes. Bueno, para mí es muy, muy bonito, muy importante que hayan estado aquí el día de hoy. Rápidamente, como bien dices, estas dos chavas que en lo personal me ayudaron mucho también a la escritura del libro. Bueno, son Lisette Latelpa de Román, que justamente acaba de entrar a la carrera de letras, y a Karime Montesinos, que dice que va a entrar a la carrera de letras en el futuro. Entonces, bueno. Queremos verle. No, sí, y bueno, gracias, Elda, por las preguntas, estuvo maravilloso. Y qué bueno que tengamos estos lectores tan hermosos para presentar los libros. Y gracias a la FENALI, por supuesto. Sayonara, compren el libro. Cómprenlo. Gracias, adiós.